Y ahora nos vamos a ir a recibir a una compañera de otros medios de comunicación, comunicadora. Bueno, ella ha trabajado mucho en publicidad y la hemos conocido mucho, digamos, en lo que es por fuera, porque es una mujer hermosísima de nuestro país, pero además también hemos podido divertirnos escuchándola con sus entrevistas, pero ahora también en sus redes sociales compartiendo cosas mucho más íntimas y más del análisis desde un aspecto más de la psicología, de compartir pensamientos. O sea, hemos ido recorriendo muchas cosas en su vida que la conocemos también por muchas historias que ha vivido desde muy chiquita. Estamos con Martina Graf. Muy buenos días. Buenos días. Qué lindo visitarlos acá, es un placer. Bueno, también conocerlos porque no nos habíamos conocido personalmente. Sí. Y divino estar acá también. Muchas gracias, Martina. Queremos conocerte a vos más a fondo y obviamente llevarle a todo el país tu historia, pero también qué estás haciendo ahora. Vos sos una mujer que sobre todo te conocemos por los medios de comunicación, pero contanos un poquito, cuando vos eras más chiquita, ¿te imaginaste trabajando en medios de comunicación? ¿Qué querías ser? En realidad mi pasión desde el inicio siempre fueron los caballos. Siempre. Hubo un momento de mi infancia en la que quería ser cajera de supermercado. Ibas ahí, las veías y decías, me encantaba y era tipo el juego preferido, poner todo dentro de la bolsa, ¿no? Pasar el código de barras. Cada vez que voy al supermercado hoy y tenés la autocaja en la que podés hacer todo sola, a mí me hace muy feliz. Es como revivir. Y después, en realidad, siempre conecté con los caballos. Pero por ahí en mi familia, tanto por el contexto, me regalaban libros de caballos o por ahí decían, bueno, Martina va a ser veterinaria, ¿no? O sea, no había otra vuelta que fuera a lo que me dediqué después, que fue la equitación. De hecho, creo que mis padres no deben ni haber conocido lo que era equitación. Pero ese fue como el primer, y sigue siendo, ¿no? O sea, creo que en el orden de prioridades me puede faltar todo, me puede faltar la parte de comunicación, me pueden faltar las redes, me puede faltar la cámara, pero el caballo no me puede faltar. Pará, porque dijiste algo muy importante, esto de que tus padres no conocieron esa faceta de la equitación. A ver, contanos un poco más sobre eso. Claro, por ahí ellos veían como la parte académica, le daban mucha importancia y no podían concebir algo que no fuera a través de la facultad, por así decirlo. Y entonces lo único más relacionado a estar en contacto con los caballos, lo primero que se te ocurre es ser veterinaria. Siempre que te gustan los animales suele pasar eso. Por lo pronto antes era veterinaria, ¿no? Porque era como que la profesión. O sea, gracias a Dios hay gente para todo, pero yo no decido trabajar en eso e ir todos los días sabiendo que por un lado podés salvar y por otro lado hay muchas historias que pueden no salir bien. No lo quiero, y fue algo muy a conciencia. Desde muy chica dije, esto no tengo el corazón. Sí tengo el corazón para rescatar, para influir positivamente, pero no a conciencia de ir todos los días a un trabajo como para sentir eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, empecé a ir al campo cuando tenía, bueno, a los 12 años por ahí. Mi familia es de Bella Unión, entonces había un primo de una tía, ¿no? Un primo segundo, como una pariente muy lejano que yo hasta ahí no conocía, y tenía un campo en Colonia Palma, y ahí empecé a pasar todos mis veranos y mis vacaciones de invierno. Ahí empecé a conocer mucho más el trabajo de campo, me gusta mucho, empecé a entender que yo claramente viviría en el medio del campo, seguro, y él fue el que tenía libros de equitación, se llamaba Omar Orihuela. Siempre lo recuerdo con mucho cariño porque yo es como que le puse el título de padrino de corazón. Y un día él tenía, siempre en el campo hay algún caballo, alguna yegua que tiene algunas características, ¿no? Entonces él tenía la yegua colorada que sabías que saltaba charquitos y ya saltaba cosas. Entonces un día estábamos como en las casas, en una bajada, y me dice, mira, yo te voy a poner un tronquito ahí, vos dale en bajada bien fuerte y al medio que la colorada salta. Y yo, ¿no? Que era una india, porque siempre fui una india, yo aprendí a andar a caballo diciendo que ya sabía. O sea, yo llegaba a Bella Unión y decía, no, pero yo en Montevideo claro que ando. Y en Montevideo decía, no, pero yo cuando voy a Bella Unión obvio que ando. Y entonces yo siempre dije que sabía cuando nunca supe nada. Ahí la colorada saltó, ahí gracias a Omar terminé la equitación. Omar me dijo, vos que estás en Montevideo, andá, hay clubes. Ahí me empezó como a incentivar o a hacerme conocer.
Y así es que yo llego a mis primeras clases de equitación en el polo cuando tenía 15 años, que por ahí yo llegué a una edad bastante grande dentro de todo, ¿no? Sí, porque empiezan muy chiquitas. Sí, se empieza súper chico. Y ahí empecé a, en conjunto con otras cosas, pero a necesitar trabajar para poder pagarme mis clases de equitación en el polo. Entonces, ahí me metí en el mundo del modelaje y de los comerciales, siendo menor de edad, necesitando tener ingresos para poder sustentar las clases de algo que yo sabía que era para mí y que lo quería. Entonces, y que aparte es muy costoso, porque convengamos sí, que es costoso el mantener clases de equitación. Sí, sobre todo es costoso mantener un caballo. También, claro. O sea, sobre todo es eso. Nosotros siempre decimos que come lo mismo un caballo que un burro, entonces si el caballo es bueno o es malo, el gasto más o menos mensual es lo mismo, ¿no? O sea, si vas a tener ese gasto, asegúrate de tener un caballo más o menos bueno. Pero también hay muchos sistemas, en ese caso del sistema de escuelitas, donde vos, digo, no tenés equipo, o sea, vos pagás la clase y tenés caballo, tenés todo. Todo requiere como algunas etapas que tenés que vivir. Y en comparación, poniendo la balanza y sabiendo lo bien que te hace estar en el vínculo con un caballo. El otro día leía un artículo que hablaba del campo electromagnético del corazón del caballo. El corazón del caballo es enorme, el órgano como tal, es uno de los más grandes, y cómo se alinea con tu campo energético. Estaba todo súper comprobado, era un científico, ¿no?, que ponía eso. Porque cualquier vibración, siempre una vibración menor cede frente a una vibración mayor. Entonces, por ejemplo, pasa un avión, la vibración del avión hace vibrar el resto de las cosas que estaba por ahí en menor intensidad. Con los caballos pasa lo mismo. Y por eso está como comprobado que te hace tanto bien estar en contacto, tener ese punto de conexión con ellos. Además de que son mamíferos, de que están en contacto con mamíferos, ya de por sí también genera un montón de hormonas que te hace sentir bien. El contacto de estar al aire libre también es otra cosa que hace sentir bien. Entonces, por todos lados, eso realmente fue lo que me salvó la vida y me sigue salvando todos los días, ¿no? Es algo que no me puede faltar. Ahora, socialmente, ¿cómo se tomaba esto de que por un lado estés en el modelaje, por otro lado lo de la equitación? Recién hablabas de tus padres, ¿no? Un poco desvinculados tal vez de ese mundo, pero ¿qué te decían tus amigas? ¿Cómo era el trato con los compañeros cuando contabas estas cosas? Qué linda pregunta. Porque aparte yo, ¿qué pasa? A veces lo cuento, muchas veces lo cuento, tengo muchos recuerdos bloqueados. En realidad es como que empecé a tener recuerdos más vívidos, va a sonar medio loco, pero a partir como de los 17 años. O sea, casi toda mi infancia y adolescencia tengo muy pocas cosas, es como que metí todo y la defensa fue, no me acuerdo de nada. Mira. Que pensar en qué hablaba, no me duró mucho tiempo la etapa de a los 15 de hacer equitación. No es que de ahí siguió hasta el día de hoy, me duró muy poco, fue muy difícil de sostener, fue por todo un contexto. Entonces, en realidad, yo ahí fue como que tuve el primer pantallazo, dije, ok, acá tengo algo que ver, quiero estar acá, ahora por ahí no estoy pudiendo encontrarle como esa vuelta. Entonces recién después, cuando terminé el liceo, ok, tengo 18 años, ahí sí pude dedicarme más a lleno. O sea, en realidad puedo decir que en realidad desde los 18 que estoy como sin parar. Hasta ser profesora incluso. Exacto, sí. Y este es el primer momento de mi vida desde los 18 años que estoy sin caballo. Hace como 10 meses que no monto, que no tengo caballo y estoy caminando por las paredes, ¿no? Es como que es muy difícil para mí, es como un tema sensible que sé que tengo que resolver de alguna manera, pero bueno, por también diferentes circunstancias ahora se dio así, pero es como un cable a tierra, o sea, es lo que realmente necesito y me ordena y es como mi terapia de cabecera seguro. Vos tuviste una infancia difícil con la enfermedad de tu mamá, con situaciones complicadas por parte de tu papá. De alguna forma la equitación, o sea, el acercarte al caballo, a toda esa energía, esa como contención que parece que te dan, ¿no? Porque parece que te estuvieran entendiendo cuando te acercás a ellos. ¿Fue de alguna forma un refugio? Y cómo, eso es una pregunta, pero también cómo funcionaba ese entorno familiar, porque vos tuviste que también hacer muchas cosas sola siendo muy jovencita, ¿verdad? Sí. Para contestarte lo de los caballos, contrariamente a lo que se puede pensar, a mí lo que me dieron los caballos, más que paz, fueron como enfrentarme a las guerras conmigo misma. Las frustraciones que a mí me podía llegar a generar, porque es un deporte súper frustrante, muy, muy, muy complicado, donde yo tengo la tendencia
sobre todo antes, la tenía todavía más a querer controlarlo todo. Bueno, querés enfrentarte con esa tendencia, ponete a hacer equitación donde no vas a poder controlar nada, donde es un animal, no es una moto que funciona siempre igual, donde vos hay días que estás diferente y el caballo hay días que tiene malos días. A la vez yo siempre tuve caballos nuevos, entonces siempre yo tenía que enseñarle a los caballos, pero yo también estaba aprendiendo. Entonces, a mí lo que me ayudó la equitación es a moldear mi carácter, mi ansiedad, bueno, hoy me bajo, hoy no es el día. Antes era incapaz, hoy no es el día, estoy 4 horas arriba del caballo, yo necesito que esto salga y que sea así. En realidad eso es lo que me dieron. Qué bueno, qué otra vuelta, ¿no? Otra visión, pero por eso también estoy súper agradecida. Yo era tremendamente estricta, rígida para conmigo, para con todo. Y lo que me hizo aprender es a entender que no, que las cosas hay que fluir, que hay días que son buenos, hay días que son malos, hay días que es contraproducente o vas sin ganas de montar y es preferible que te quedes verdeando el caballo que vayas a montar. Como la flexibilidad de poder adaptarte día a día. Eso creo que es por un lado. Y después, siguiendo tu segunda pregunta, que iba por el lado de mi familia, pero no recuerdo bien. ¿De qué forma, qué fueron los entornos que a vos te pudieron acompañar? Porque vos decís, me iba para Bella Unión, pero vos tenías una ausencia materna absoluta después que tu mamá fallece y también una ausencia de tu papá. Entonces, ¿quiénes fueron tus referentes familiares que te apoyaron en todo esto? Bueno, no los hubo, no los hubo. Y no hubo nadie que operara como tal de figura, no lo hubo. Y es reinteresante porque generalmente siempre se me pregunta eso hasta en el ámbito psicológico, ¿no? Claro. Bueno, ok, no tuviste padre o perdiste una madre y un padre al mismo tiempo. Bueno, ¿quién agarró la posta de ahí, no? Y a mí fue algo que también me costó mucho tiempo entender y me dolió un poco de mi familia, es que irónicamente yo tenía a mi abuelo viviendo a 3 cuadras y a otra tía viviendo a otras 3 cuadras. Sin embargo, por las estructuras de mi familia nadie era como que se metía. Entonces era como que era un pacto como de silencio, donde en puertas adentro pasaban un montón de cosas, pero de afuera, por sus propias limitaciones, no eran capaz, por ahí como haría yo hoy si veo, ¿no? Alguna situación parecida. De ahí, en aquel momento, por ejemplo, en mi adolescencia, yo hubo unos años que hice terapia, entonces consultaba mucho como con el psicólogo si lo que estaba haciendo validaba o no lo que tenía que hacer. Eso te iba a preguntar, si el psicólogo tal vez te ayudó a moldarte en ese vacío o quizás en esa lucha interior, ¿no? Era como una terapia, si bien él era excelente profesional, más superficial, porque aparte en la adolescencia todavía vos estás forjando tu personalidad. Claro. Vos no podés trabajar tus heridas de abandono, las heridas que tengas en la adolescencia. Eso va a venir después, porque no hay una madurez. De hecho, en la adolescencia se da una muerte neuronal de casi el 70% de nuestras neuronas, porque todavía se está forjando tu forma de ser. Entonces es muy difícil llegar a la hondura de tratar algunas cosas porque directamente no estás capacitado. Entonces, en realidad, ahí este contexto generó una herramienta o una cosa como muy buena para mí durante mucho tiempo, que fue que yo soy mi propio contenedor. Yo soy yo no pregunto para tomar una decisión, yo soy muy pragmática y logro, y por eso también era tan rígida, era porque era la única forma de sostener y no haber terminado en ningún otro lado y haber terminado donde estoy hoy. Y terminaste tus estudios y seguiste adelante, todo. Porque a veces todo esto no se sabe o no se ve cuando después te vemos en las cámaras desarrollándote, desempeñándote espléndida, sos siempre muy alegre. Obvio. Y entonces, claro, soy muy risueña, sos súper risueña, entonces uno ni imagina todo ese contexto de pronto que está detrás. Sí. Cuando yo empecé a trabajar en televisión, cuando empecé a estar más expuesta, que obviamente recibía mensajes como, no sé, esta cheta, esta hueca, tarará, y yo por adentro pensaba, o sea, si ellos supieran que yo tuve una depresión mayor siendo adolescente y lloré 2 años seguidos 2 años seguidos todos los días de mi vida, durante 2 años. Era como que para mí es un privilegio poder estar sonriendo hoy genuinamente, ¿no? Porque para poder realmente darle como ese espacio y ese peso, ese valor, también hay que saber estar del otro lado y ver la otra polaridad, ¿no? Y creo que como para cerrar la idea del ser el propio contenedor de uno mismo,
yo creo que las cosas o las características uno las desarrolla por adaptación para poder... No hay ser humano que no quiera ser feliz. O sea, uno se puede equivocar, puede no entender al otro, pero el otro en su fondo, el fondo de su corazón lo que está intentando hacer es ser feliz. Vos también estás en esa misma lucha o en ese mismo camino. Pero hay un momento en el que te das cuenta que por ahí... eso que te sirvió durante mucho tiempo, en mi caso, la estructura, ¿no? El ser contenedor, la rigidez, el blanco-negro, el el enjuiciar a los demás y a mí misma, todavía más duro, hay un momento en el que te das cuenta que por ahí te limita para otras cosas. Y eso es lo fantástico del ser humano, ¿no? Que somos plásticos y que lo que nos sirvió por un montón de tiempo y nos encaminó, hoy capaz que tengo que romper un poco esa coraza y ablandarme un poco y ahí van a venir otras cosas nuevas que también estoy necesitando. Bueno, vos de hecho contaste en un momento que estabas como abrumada por tanta cosa que hacías. Por un lado esa autopresión desde lo físico, imagino que por el modelaje. Sí. Después el tema de los caballos también, de competir y demás. La natación que estaba ahí en el medio. ¿Cómo manejaste todas esas situaciones que, bueno, te hicieron pasar un mal momento, pero que después las pudiste superar? Yo... creo que de conocerse lo que está bueno es que no renegar, sino simplemente saber la tendencia que tenemos. Entonces, cuando vos sabés, ok, yo tengo la tendencia a ser de determinada manera, exigirme mucho, no quiere decir que yo vaya a dejar de ser exigente. Sin embargo, cuando hago conciencia, trato de equilibrar para el otro lado y decir, bueno, no te exijas tanto en esto, viste que vos tenés esta tendencia, bueno, esto déjalo así como está bien. Porque en realidad la presión que yo me pongo, sobre todo más antes, pero también ahora, porque es mi tendencia, es que yo quiero ser la mejor, pero a la vez no hay nada que pueda hacer que sea suficiente. Porque como no tuve a nadie nunca que me dijera, lo que estás haciendo está bien, es suficiente, digo, o relájate, no tenés que decir esto ahora, podés confiar en mí, ¿no? O sea, podés simplemente disfrutar el estar, o sea, como faltó esa parte, yo tengo esa voz interna que me está diciendo permanentemente, hacelo, da lo mejor. Entonces, eso está bueno porque te lleva a estudiar múltiples carreras, porque te lleva a tener conductas de trabajo a responsabilidad, hay muchas cosas que están buenísimas, y de nuevo, hay otras cosas que por ahí te limita un poco. Entonces trato de equilibrar intentando hacer menos actividades, intentando... Bueno, también, por ejemplo, estuve muy peleada durante mucho tiempo de mi vida porque soy una persona muy sensible. Soy una persona sensible. Al principio era, no quiero llorar, ¿por qué siempre tengo que estar llorando por algo? Porque tengo esta emoción. Veo un animal, me emociono. Veo un bebé, me emociono. Hablo de algo de mí, me emociono, esté contenta, esté triste. Después empecé a entender que es un rasgo que me hace única, que me hace generar empatía con los demás, que esto único lo uso a mi favor. Entonces, cuando escribo, cuando me comunico con alguien, logro un tipo de profundidad que por ahí, si no fuera tan sensible, no lo lograría. Pero en contracara, que por ejemplo es una etapa en la que estoy hace algún tiempo ahora, tengo que cuidarme también de los demás, porque el ser tan sensible me muestra vulnerable y yo soy muy cristalina y si vos le das esa llave a personas que por ahí tienen otros objetivos, vos no te estás cuidando. Entonces, es de todo un poquito, el camino del medio que es el más difícil, ¿no? El tratar de transitar eso y el camino del autoconocimiento. Y empezaste muy chica y entonces hoy ya sos una mujer más grande, madura totalmente, pero que claro, que siendo muy jovencita y como decías, sin falta de referentes, todo eso te hacía también vulnerable. ¿Cómo te manejaste en los medios de comunicación que sabemos que son competitivos, que... también podés tener gente que te apadrine o gente que de alguna forma diga, pero ¿qué hace esta mujer acá en el medio que no es periodista o no es, no? Porque es un medio complejo y con mucha exposición. ¿Cómo has podido manejarte todos estos años aquí en este medio? Ay, estoy pensando. Estoy pensando en qué parte puedo contar. No, yo tiendo, en esas cosas yo tiendo a ser muy cristalina. Sí. No puedo mantener la presión de seleccionar exactamente qué contar y qué no. Obviamente está compuesto de un montón de experiencias, algunas buenas, algunas no tan buenas. En realidad, como yo fui escalando y lo primero a lo que apunté, queriendo o sin querer o porque se dio, es al modelaje, pero ni siquiera porque siempre, no sé, me acuerdo de compañeras de escuela que decían, va a ser modelo, la altura, la belleza. Yo no era ni la más linda, ni la más alta, ni la más agraciada, o sea, no era lo que por ahí, capaz que hoy o hace unos años se ve realmente, y no por mi percepción, sino que normalmente
vos ves una foto mía de cuando estaba en la escuela, no era la nena más linda, no, o sea, no era nada de eso. Y entré en ese mundo no queriendo. O sea, no me gusta, no es algo que me gusta, es algo que lo hago lo mismo, como un trabajo, o lo hacía, porque en realidad ya hace bastante que también cambió un poco todo, como un trabajo para llegar a un fin, que en ese caso era ganar dinero porque necesitaba, porque era independiente y lo necesitaba, y los caballos y bla, bla, bla. Entonces, cuando me metí en ese mundo, yo ya sabía que el otro escalón, porque como siempre quiero ser mejor y mejor y avanzar, es, ok, pasar a las pantallas de televisión. O sea, era como que iba escalando. Entonces, cuando llegué a televisión, yo siempre miraba por ahí lo que yo ya había superado. Entonces, más que mirar para el costado, que tampoco es una característica mía, era más, ok, yo ya vine de tal punto, fui uniendo tales puntos y voy llegando a donde estoy. Entonces, lo demás es como que para mí es ruido en los costados que no lo siento, no sé, no soy competitiva excepto conmigo misma, tampoco me cuesta, o sea, me cuesta identificar la envidia en los demás, o sea, no logro. Entonces también de alguna manera tampoco la siento, como no siento, no lo identifico, y entonces creo que dentro de todo han sido amables, o sea, tuve experiencias, ya sea por incredulidad, por inocencia o qué sé yo, pero tuve experiencias bastante buenas en ese caso. Y ahora en la facultad, ¿cómo es la experiencia? Porque bueno, capaz que mucha gente no se enteró, pero digo, no es fácil volver a la facultad con 33 años, decir, bueno, me voy a meter a estudiar una carrera como es psicología, que vemos que la terapia está muy presente, pero contanos a ver un poco de la experiencia esa. Estoy muy feliz, súper contenta. Yo ya tengo el hábito del estudio. O sea, si bien siempre fui una muy buena alumna, la verdad, nunca tuve dificultades. Por ahí cuando terminé el liceo, los últimos años del liceo fueron como que a ponchazos, pero por el contexto en el que estaba. Pero después, por ejemplo, yo ya hice la carrera de actuación en México, que era, si bien no era universitaria, era de 8 de la mañana a 6 de la tarde durante 2 años y medio, donde, o sea, claramente también te forjaban el carácter, había un montón de cosas que me hizo reconectar también con mis capacidades, ¿no? O sea, para bien, volver como a validarme. Y ahora en la facultad, en el mundo académico como tal, es como una sorpresa muy grata porque de nuevo me encuentro como con esta parte mía que es súper tenaz, que yo soy hija de profesores, mis padres eran ingenieros agrónomos, daban clases en la facultad, su vida era la investigación científica y la docencia y lo tengo en la sangre, o sea, me doy cuenta, no tengo que ser la gran cosa para darme cuenta que ese es parte del legado que ellos me han dejado seguro, que hay partes que quiero equilibrar, que no repetiría, pero hay cosas que claramente sí están en mí, entonces anotarme en facultad, sobre todo también, y tener el desempeño que nadie sabe, no me parece que sea siempre así, pero tuve un semestre increíble donde me saqué 11, 10 en facultad, donde exoneré materias y yo decía, pero esto es facultad y yo estoy logrando esto. Y eso es como una validación y como un orgullo para mí misma, ¿no? No te hace mejor profesional y no significa nada una nota en facultad, no significa absolutamente nada, pero en el camino interno, independiente de la profesión misma, de la psicología, para mí es como algo muy lindo que estoy sintiendo. Totalmente. ¿Cómo te ves en el futuro, Martina? Sentada, atendiendo en una clínica, seguro. Me encanta. Cuando comuniqué que iba a entrar a la facultad, es como que muchas amigas y muchos amigos me dijeron, o sea, por fin, ¿no? O sea, le diste tanta vuelta, ¿no? Porque también estudié actuación para perfeccionarme y si bien es como que uno capitaliza todas las herramientas y en la comunicación hay mucho de eso, era también como para ponerle un poco espacio a mi dolor y poner mis herramientas en juego, lo mismo, necesitas ser sensible. Y ahora de nuevo es como que siento que subí otro escalón y dije, ok, tengo todo esto, pero aparte encima sé que voy a poder totalmente sin juzgar y también desde la experiencia, la sensibilidad, escuchar a otros, ayudar a otros, como muchos me han ayudado a mí, porque es muy difícil si no pasaste por determinadas cosas el realmente poder entender al otro. Y también hay una cosa de edad. Yo creo que para estudiar psicología, si hay algo que es buenísimo es esta edad. O sea, porque si vos estudias a los 18 y salís, más o menos, porque el promedio de facultad de psicología creo que son 6, 7 años. O sea, por más que te digan que son 4, digo, por cupo, por todo es imposible. Pero ponele que vos salís igual a los 25, a los 24.
es como que te falta un bagaje para realmente poder estar sentado para hacer clínica. Por ahí vos salís de psicólogo y por ahí te vas a trabajar con niños. Hay unas etapas que vos las cumplís de otra manera porque vos requiere otra madurez, requiere otra profundidad, no digo que no se puede hacer, seguro que sí, seguro que hay gente excelente trabajando así, pero siento que en esta edad... Por lo menos a vos sentís que... podés capitalizar diferente. Y de hecho alguna vez contaste también que para estar en pareja idealmente te gustaría que la persona también pasara por esa etapa. Sí. No de ser psicólogo, pero sí de por lo menos ir a terapia en algún momento. Sí, igual me tuve que tragar mis palabras después porque hay gente que ni con terapia, hay gente que manipula a su propio psicólogo. Nada más peligroso que una persona que te dice que va a terapia y manipula eso para... El psicólogo me lo dijo y... Sí, o esto lo voy a trabajar en psicólogo y vos después ves y decís, ese tipo te roba la plata o vos le pagás, él te paga a vos porque no, hay cosas que... Sí, no hay cosas absolutas, pero se entiende a dónde apuntabas. Y o sea, conocerse a sí mismo para mí es fundamental para ser adulto, un adulto íntegro, para poder ser madre o padre, para poder ser un mejor amigo, para poder vivir más en paz con la vida misma, ¿no? Entonces creo que es un camino que no se termina, o sea, eso es así hasta el último día. Para hasta el último día. Martina, muchas gracias, fue un placer. Igualmente, muchas gracias a ustedes, divino, muchas gracias. Muchas gracias.